Subí a un difunto a mi tráiler y estuve hablando con él por más de 2 horas. Hola Pepe, te quiero contar mi historia. Tengo 10 años dedicándome a este bonito oficio de ser conductor de tráiler. Este es un trabajo pesado y un poco ingrato, ya que nos exige que tengamos jornadas muy largas para poder cumplir en tiempo y forma con las entregas. Y muchas veces por los viajes me he perdido fechas importantes como presentaciones escolares de mis hijos, cumpleaños, fechas importantes como aniversarios con mi esposa, fiestas familiares, entre otras cosas. Aún así, estoy enamorado de mi trabajo. Disfruto mucho el viajar y recorrer las autopistas, sobre todo de noche, lo que es muy seguido, ya que la mayoría de mis viajes son nocturnos. Además de que por la noche hay menos tráfico y la temperatura es muy fresca. Solo soy yo con la carretera por delante, escuchando tus historias y acompañado de un buen café con mis manos sobre el volante. Disfruto de todo, el viento, la vista, el cielo despejado y las estrellas. Andar por la autopista era cansado, pero mi satisfacción es mayor al trabajar en lo que me apasiona. Lo disfrutaba mucho, bueno, hasta hace poco, ya que me ha sucedido algo que me ha hecho cambiar de parecer. En el anterior viaje tuve una experiencia bastante inquietante. Yo soy de Chile. Iba por la ruta 5 hacia el norte del país. Me dirigía de Santiago hacia la primera región, que es casi frontera con Perú, una ciudad pequeña pero muy bonita llamada Iquique. El viaje me llevaría poco más de 20 horas, uno de los recorridos más largos en mi empresa, pero que por mis años de experiencia como conductor, la empresa me lo encarga a mí. El viaje lo comencé al atardecer, serían las 5 de la tarde e iniciaba mi recorrido saliendo ya de la ciudad de origen e incorporándome a la autopista que me llevaría a mi destino. Muchas horas tenía por delante. Avanzaban las horas, sería ya la medianoche, cuando kilómetros atrás me había detenido en una gasolinera para pasar al baño y comprarme mi café. Mi atención me mantenía en el camino, pero de pronto miraba los espejos retrovisores. Esto mientras le daba un trago a mi café y regresaba mi mirada de vuelta al camino. Pensaba en todo, en mi familia, en mi hijo, el cual recién había cumplido 5 años, y en mi esposa y en su embarazo, que pronto volvería a hacerme papá. Le daba otro trago y volvía a revisar los espejos retrovisores para mirar el camino que dejaba atrás. Realmente no sé por qué, pero ni por delante ni por detrás había visto vehículo alguno. El último que había visto fue una camioneta que se me adelantó apenas salí de la gasolinera, pero desde entonces sobre la autopista iba yo solo. Quizá era la costumbre de revisar los espejos lo que me hacía mirarlos cada determinado tiempo, aún yendo yo solo por la autopista. Mi atención volvió a colocarse al frente. Subí la ventanilla porque de pronto me dio un poco de frío. Revisé el reloj de mi mano y vi que ya pasaban de las 12 de la madrugada. Pensé en el camino que aún me quedaba por delante y de nuevo revisé los retrovisores. Todo en orden, pero al mirar de frente al camino, ahí mis ojos detectaron algo que anteriormente no estaba. Para esto, debo decir que las carreteras en Chile son rectas, por lo cual ofrecen un rango de visión bastante largo, así que a pesar de la distancia, logré ver algo. Primero, pensé que quizá era un letrero o un rótulo en el que estaba algo escrito, algo a manera de indicaciones, pero a medida que avanzaba, fue tomando otra forma. Esa figura se volvió una persona, la cual vestía una camisa de color blanco. Caminaba a un costado de la autopista y las luces de mi tráiler empezaban a darle alcance. Conforme empezaba a acercarme, pude verlo con más claridad. Era un hombre, el cual debía tener entre 50 o 60 años y tenía un semblante serio. El hombre levantó la mano en señal de que detuviera la marcha. Yo dudé, ya que no solo en Chile, sino en todas las carreteras del mundo, uno jamás estará 100% seguro. Siempre habrá peligros que se presenten, ya sea por la autopista misma o por las personas que circulan en ellas. Luego de dudar si me detenía o no, finalmente lo hice, ya que quizás tenía algún problema y además hacía mucho frío. En cualquier situación, yo cargaba con una barra de metal. La cargo por si acaso, como una medida de seguridad. Cuando me acerqué a él, me salí un poco del camino y estacioné el vehículo a un costado de la autopista. No apagué el motor, esto por si las dudas.
Bajé la ventanilla y el señor se paró sobre el escalón del lado del copiloto. Mi mano estaba tomando la barra que tenía debajo de mi asiento y la tenía tomada por si acaso. Poco a poco vi cómo su rostro empezaba a asomarse por la ventana de la puerta, el cual, por cierto, no me inspiraba desconfianza. Al contrario, me parecía alguien que era amable y tranquilo. Hola, buenas noches, amigo. Antes que nada, gracias por detenerse. Sé que no debe ser fácil hacerlo en medio de la carretera, durante la noche y más a un desconocido, así que te agradezco enormemente. Mira, lamento molestarte, pero quería pedirte si pudieras acercarme a mi casa. Vivo en la próxima población. ¿A dónde va?, le pregunté. Voy a Caleta Hornos, un asentamiento costero pequeñito. Ahí tengo mi casita, me respondió. Sí, me queda de paso. Usted súbase, le dije. Yo estaba consciente de que lo que hacía no era correcto. En la empresa tenemos tajantemente prohibido el detener nuestro vehículo y subir a extraños a bordo, por seguridad y no poner en riesgo ni al operador de la unidad ni a la mercancía que se transporta. Pero a mí no me inspiró nada malo y lo vi como la oportunidad de realizar mi buena obra del día. Subió con dificultad debido a su edad avanzada y al verlo pensé que había tomado la mejor decisión. Ya dentro de la cabina se acomodó, le dije que se colocara el cinturón y empecé a andar de nuevo sobre la autopista, pero ahora no lo hacía solo, sino con un acompañante. Para llegar al destino que el señor me había indicado, faltaban todavía casi 2 horas. Yo notaba distraído en sus pensamientos al señor, por lo que comencé a hablarle para romper el hielo y que se hiciera más ameno el trayecto. Lo noté distraído, al parecer en sus pensamientos, ya que a un par de kilómetros él se dedicó solo a ver por la ventana. Le pregunté por su nombre y qué hacía tan lejos de su casa a altas horas de la noche. Su nombre era Salvador. Había ido a visitar a su hermano y se le había hecho tarde, pues el tiempo había pasado volando y cuando menos se dio cuenta ya pasaban de las 11 de la noche y empezó el camino de regreso. ¿Y por qué no se quedó con su hermano?, le dije, a lo que él solo me respondió que no quería molestarlo, que prefería caminar, ya que era una actividad que él hacía mucho y que lo disfrutaba bastante. Luego de esto, él me preguntó que si tenía hijos. Le dije que sí, que tenía uno y otro en camino, que por eso trabajaba tanto, ya que quería darles una vida en la que nada les faltara. Cuida mucho de tu familia, aprovecha al máximo el tiempo que pasas con ellos y siempre que puedas, abraza a tus hijos. Esas palabras me dejaron pensativo. Fue bonito el mensaje, pero me pareció extraño. Yo solo asentí con la cabeza, lo miré y le dije, claro que sí, Salvador, claro que sí. Después, los temas en nuestra charla se fueron relajando. Hablamos del paisaje, de cómo la luna iluminaba todo alrededor y cosas más. Subiendo un tramo de la autopista, la cual va a cuesta arriba, noté las luces de ese pequeño asentamiento. Miré a Salvador y me dijo asombrado, qué rápido estuvo el viaje, ¿no? Y mostró una pequeña sonrisa. Seguí avanzando y al llegar a la entrada, abandoné la ruta 5 para tomar la desviación hacia la Caleta. Sin preguntarle nada, me dijo, es una casa rosada, afuera de ella hay un bote, el cual está cubierto con malla para protegerlo del sol. ¿Así que le gustan los botes?, le pregunté. Sí, además es mi herramienta para trabajar. Gracias a este bote he construido esta casa y he mantenido a mi familia, lo que es todo para mí. Mientras decía esto, llegamos al domicilio. Efectivamente, el bote estaba afuera y yo estacioné mi tráiler. Me quedé viendo el bote por un momento, pero no tenía nada especial. Pero saber que gracias a él, Salvador había logrado hacerse de su patrimonio, a mí me resultó tan interesante y le dio un carácter especial a ese bote aparcado afuera de su casa. Después de ello, le pregunté si estaba dañado su bote o por qué lo tenía en su casa y no en el puerto, pero no hubo respuesta. Pensé que quizá no me había escuchado, así que giré mi cabeza para lanzar mi pregunta otra vez, pero no estaba, su lugar estaba vacío. Qué extraño, pensé. Nunca escuché la puerta del tráiler abrirse y menos cerrarse. Lo llamé un par de veces, primero con voz normal, después le grité, pero nada. Me bajé del tráiler, rodeé el vehículo, pero no había rastro de él. Miré de nueva cuenta en la cabina, pero nada de Salvador. Por mi cabeza se pasó la idea de que me estaba jugando una broma,
la cual por cierto no me pareció graciosa. Me empecé a molestar, así que decidí ir a la casa a tocar la puerta, pensando que había entrado en ella sin haberse despedido. Llamé a la puerta, tocando con una piedra la reja que la protegía. Intenté varias veces, pero parecía que nadie saldría, cuando de pronto las luces se encendieron y una señora en bata de dormir entreabrió la puerta y asomó la cabeza y dijo: «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?». «Buenas noches, señora. Mire, lo que pasa es que traje a Salvador», pero de pronto se bajó sin despedirse. Quería decirle que por lo menos un gracias estaría bien. «¿Pero cómo dijo? ¿Salvador?». «Sí, yo le mencioné especificaciones como rasgos físicos y la ropa que llevaba puesta. Mire, esto va a ser difícil de creer, pero…». Ella hizo una larga pausa. De hecho, fue incómodo, porque fue demasiado tiempo, pero continuó con dificultad. «Salvador, Salvador fue mi esposo. Ahora él ya no está con nosotros. Él ya tiene 5 años de haber fallecido». Un terrible escalofrío corrió por mi columna. Me tomé de la reja para no caer de espaldas. No sé qué tan mal me vio la señora, que de inmediato corrió a abrirme la reja y me invitó a pasar. Me ofreció un té y yo inmediatamente acepté. Entré y sentí ese calor de hogar. Desde la mesa en la que me senté podía observar varios cuadros en los que se le veía a Salvador rodeado de sus hijas y su esposa. Se notaba que habían sido muy felices. Cuando ella volvió, yo estaba un poco más tranquilo. Me había preparado un té y un pan con mantequilla. Me contó que su difunto esposo había perdido la vida en el mar mientras pescaba. No se sabe qué pudo haber pasado. Quizá un desmayo hizo que perdiera el control y cayera al mar, o pudo haber resbalado por accidente y golpearse la cabeza. Nunca supimos qué le sucedió, solo que al 9º día encontraron su bote, que estuvo extraviado, y a mi esposo al día siguiente kilómetros al sur. Flotaba, ya en evidente estado de descomposición. Yo no podía creerlo. Todo esto me resultaba increíble, como de película. Me sonaba a una historia como de ciencia ficción. Ella me sacó de mis pensamientos, preguntándome que en qué parte se me había subido al tráiler. Yo traté de explicarle que fue casi a 2 horas al sur, en la autopista. Ella solo asintió y una muy larga sonrisa se pintó en su boca. Me dijo que a esa altura habían encontrado su cuerpo en el mar y también que sus familiares y amigos habían decidido colocar una cruz blanca en conmemoración de él sobre la carretera. Su hermano iba cada 3 días a mantener limpia su cruz y a cambiarle las flores, y que él vivía en un pueblito cercano a ese sitio. Después de unos minutos y ya más tranquilo, subí a mi tráiler. La señora me despidió desde la puerta de su casa y yo le regresé una sonrisa y le agradecí por su hospitalidad. Seguí rumbo a mi destino y el resto del viaje no pensé en otra cosa que no fuera la experiencia que tuve esa noche. Ya cuando venía de regreso, después de haber entregado la carga, al pasar por aquel kilómetro en que había recogido a Salvador, presté atención y metros adelante daría con la cruz que su esposa me había mencionado. Era blanca y en efecto estaba adornada con flores. Estacioné más adelante a un costado de la pista y bajé de mi vehículo. Me acerqué y me agaché solo para leer en aquella cruz: «En recuerdo de Salvador González, padre, esposo, hijo y hermano amado». No podía creerlo. De verdad, un muerto se había subido a mi tráiler y estuve hablando con él. Le dediqué un par de oraciones y le pedí que ya partiera donde se tuviera que ir, que ya descansara. No sé si fue gracias a eso, pero el resto del viaje a casa fue de lo más normal posible. Aún no salgo de viaje desde entonces, ya que esto recién me pasó la semana pasada, pero espero que todo esté en orden y no vuelva a verlo.